No recosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras. Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos otra vez en Historia Confidencial. Emma, Felipe. Siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué es esto, esta canción que ponemos? Que realmente es muy interesante, además el texto de Miñones es muy interesante, y la canta Silvina Garré. ¿Qué les parece este equipo? Roca, Wilde o Wilde, como quieren ustedes decirle, Ingeniero, Pellegrini, Joaquín B. González, Estrada. Bueno, esto fue lo que se conoce como la generación del 80, que generalmente es muy exaltada, ¿no? Muchas veces en los discursos políticos. Ahora hoy nos vamos a ocupar de esto y ver si realmente merece el prestigio que tiene, cuáles son sus aspectos positivos, pero también cuáles son los aspectos negativos de esta importantísima generación. Primero vamos a comenzar, como es habitual, con el informe de Felipe. Se estrena orgullosa en 1880 su nuevo título de capital federal de una Argentina que se moderniza según los parámetros europeos. Gobierna el país una oligarquía que basa su poder en la propiedad de la tierra y se desentiende de toda actividad que implique inversión de riesgo y esfuerzo. Había llegado para ellos el momento de disfrutar de sus éxitos económicos y políticos. Quieren que Buenos Aires sea la París del Plata y no escatiman en gastos si se trata de ostentar. Construyen monumentales mansiones que compiten en lujo con los palacios europeos. Buenos Aires parece la capital de un imaginario imperio rico. En pocos años, durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la élite dirigente vence las últimas resistencias del interior, como la del Chacho Peñalosa, Felipe Varela y López Jordán. Pacta con las oligarquías provinciales, consolidando la centralización del poder político y económico, extendiendo el control del Estado sobre todo el territorio nacional. Esta nueva hegemonía le permite al general Julio Argentino Roca asumir la presidencia de la nación en 1880 bajo un lema que resume las aspiraciones del grupo gobernante: paz y administración. Fusiles y empréstitos, según el irónico comentario de Sarmiento. El nuevo presidente había nacido en Tucumán hacía 37 años. Roca había ganado un importante prestigio entre la élite dirigente y los inversores extranjeros por haber comandado exitosamente un año antes la conquista del desierto. El propio Roca había definido con sus palabras la relación de fuerzas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. La conquista del desierto significó además la transferencia de millones de hectáreas a un reducido número de familias cercanas al poder que pagaron por ellas sumas irrisorias. Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaron a hacerlo e inauguraron su carrera de ricos y famosos. Los Pereira Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz ya tenían algo más que donde caerse muertos. Esto imposibilita el acceso a la tierra a pequeños y medianos propietarios. El grupo dirigente del 80 adhiere al liberalismo económico, pero practica un claro conservadorismo político, reservándose el manejo de los mecanismos del poder al considerarse los únicos aptos para detentarlo. El uso del fraude electoral es moneda corriente y está facilitado por el sistema de voto cantado, la inexistencia de padrones oficiales y el ejercicio de la intimidación y la violencia. Esto aleja a la gente común de la política, a la que ve como una farsa, sin partidos que la representen y sin posibilidades de expresar libremente su opinión.
Todas estas prácticas antidemocráticas y excluyentes son comunes a las diversas vertientes políticas que se alternan en el poder. Persiste aún hoy el debate sobre la identidad ideológica de estos grupos. ¿Eran liberales o conservadores? Bueno, es interesante este debate o este planteo en torno a si eran liberales o conservadores, porque efectivamente en la historia argentina los liberales argentinos van a ejercer una política conservadora, digamos. Durante muchos años Álvaro Alzogaray detentó el mote de liberal, siendo en su práctica política profundamente conservador, apoyando todos los golpes militares y siendo ministro estable del establishment, valga la redundancia, en aquel momento y a lo largo de la historia argentina reciente. Es decir, en Argentina está malversado el término liberal porque ha sido usurpado por los conservadores, ¿no? Esto poco arranca esta polémica o esta confusión en aquel momento que ya denunciara Alberdi en lo que hoy conocemos como los póstumos, donde dice que los liberales argentinos son amantes de una deidad que no han visto ni conocen y que en realidad el adversario es un enemigo que merece la muerte. Es decir, esta calificación de Alberdi hacia los liberales de su tiempo hable el debate en quiénes eran realmente liberales y quiénes eran más bien conservadores, que hasta hoy sigue esta confusión a partir del uso indebido por parte de los liberales de los conservadores, perdón, del término liberal, ¿no? Digamos, esto de llamarse liberales cuando en realidad son la derecha o el conservadurismo. Vamos a una pausa y continuamos. La clase dirigente que acompaña este proceso de modernización en el que el progreso económico y la organización política provocan el surgimiento de una nueva sociedad es la denominada generación del 80. La idea de progreso en el campo social, junto a la fe en los avances del capitalismo industrial, generan una visión optimista del futuro humano. Esta visión, propia del positivismo, requiere para su realización eliminar los obstáculos que para los hombres del 80 son principalmente la tradición, tanto indígena como hispánica, y la falta de una educación al estilo europeo. Las ideas de Alberdi y Sarmiento parecen ponerse en práctica. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas, no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Roca surge como, diríamos, el gerente de una cooperativa de socios demasiado poderosos para quedar totalmente supeditados a la voluntad presidencial. Un signo del auténtico genio político de Roca, que a partir de ahí él inventó, diríamos así, otro estilo político adecuado para un sistema político muy desintegrado, cuya desintegración él mismo explotaba para mantener un relativo control, como diríamos el gran bastonero de esa fiesta un poco caótica. Hugo, recién Alperín hablaba de Roca, que evidentemente es el numen en cierto sentido de la generación del 80, pero hay un plano de las ideas científicas que me parece interesante explorar también acá, ¿no? Entrar por el lado de qué hace esta generación en el campo de lo que entonces empiezan a ser las ciencias en la Argentina. Y me gustaría una reflexión, ¿no? Bueno, eso es a posteriori. La ciencia, en todo caso, está encaminada como otra serie de aspectos, el desarrollo urbano, la instrucción pública, el maquinismo, dentro de la ideología del progreso. Ahí es donde, en realidad, se insertan estas novedades, entre comillas, que es la creencia de que el mundo va mejorando. ¿No es así? Hay constantes adelantos a través de distintos mecanismos. Hay un gran optimismo en relación al progreso. Es decir, a la apuesta por el futuro. Siempre va a ser mejor cosa en los que no tiempos que pasa por hoy, venir. ¿no? Que el progreso atemoriza. Exactamente, pero no gratuitamente, sino en base a ciertos elementos y sobre todo a ciertos sectores del mapa mundi. Es decir, el progreso se ha dado en todos los tiempos y incluso en la evolución cósmica, las estrellas, etcétera, en la naturaleza, pero especialmente en la vida humana. Pero ha sido siempre una línea que ha ido del este al oeste. Es decir, es un progreso progresivo, digamos, o creciente, mejor dicho, que culmina en Europa y en el Nuevo Mundo. Es ahí donde se va a dar el sumum del bienestar, ¿no es así?, las libertades, etcétera, etcétera. Y o lo que sería el mundo occidental, incluyendo América Latina. Entonces, a partir de eso aparecen otros elementos, por ejemplo, el desarrollo urbano, es decir, la creencia que la ciudad constituye un foco por excelencia de realización de la persona, y del
en general de la sociedad. Es digamos, la confianza en que viviendo bajo la ciudad, bueno, decía Sarmiento, las leyes, las escuelas, etcétera, pero acá se apuesta muy fuerte porque ya, aparte de la propuesta, está la realización concreta, las 1000 ciudades más en la Pampa Infinita. Desde Buenos Aires, que pasa de ser la gran aldea a transformarse, bueno, lo que decía ahí en tu video, el París americano, la Atenas del Plata, es decir, desde lo moderno hasta lo clásico, se repunta en todos los sentidos. Bueno, novelas, mitos, utopías como la llamada La Estrella del Sur, por ejemplo, hacia el 2000, un vaticinio para esta época, el 2010, escrita en 1904, acerca de Buenos Aires como la capital de una gran confederación latinoamericana de 100.000 kilómetros cuadrados, y encabezando un proceso de emancipación, es decir, frente a Estados Unidos que sigue tiranizando a los demás, y acá nosotros como la vanguardia del progreso, ya no los Estados Unidos del sur, sino los estados del sur contra los del norte en parte. Creo que Sáenz Peña enfrenta aquello de América para los americanos y habla de América para la humanidad. Exactamente, ¿no? Ahí se ha entendido es Europa desafío, también, ¿no? Pero en realidad lo de Sáenz Peña es muy interesante porque aparte hace algo que estamos nosotros por querer intentar, que es oponerse a la unión aduanera de todo el continente. El ALCA es de la decir, época, exactamente, sí, ¿no? sí, Es decir, apostar por un mercado común regional. La famosa conferencia panamericana, donde efectivamente la misma que salió con la proclama esa de América para la Humanidad. Claro, donde él se enfrenta a la idea de los Estados Unidos de hegemonizar con moneda única y la apertura aduanera, ¿no? Que es interesante la postura de Sáenz Peña. Yo le quería preguntar a Oscar, ¿cuál es en definitiva el proyecto de la generación del 80 y hasta qué grado tiene autonomía su proyecto en relación a la dependencia con un poco lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Bueno, es un proyecto, uno podría decir, bastante típico de lo que se están planteando distintas minorías o élites en el mundo. Es un proyecto modernizador. Es uno de los momentos donde en la Argentina se experimenta una fuerte ofensiva modernizadora, momento de condensación y de construcción del Estado-Nación, de manera tal que la Argentina comienza a ser efectivamente tal, insertándose en el mundo, globalizándose, ¿no? Y con un proyecto que proviene de generaciones anteriores, que realiza en definitiva de manera bastante puntual la visión alberdiana, es decir, de una república liberal en el sentido de que las libertades económicas y civiles deben estar plenamente garantizadas, y en cambio la política debe estar en manos de una élite que se está autolegitimando para eso y que debe tutelar a una sociedad presuntamente aún en condiciones todavía de no poder autogobernarse. Más Claro, Alberdi que Sarmiento. Más Alberdi que Sarmiento. Sí, estamos en los tiempos de lo que se va a llamar la república posible, Claro. que es una república muy poco republicana, efectivamente, pero pensada en este desarrollo por Gradual, etapas, desarrollo claro. económico, movilidad social ascendente, construcción de una ciudadanía que entonces sí podrá efectivizar el sufragio No casualmente era un universal. momento en que los commodities, como se dice ahora, argentinos, se vendían muy bien, ¿no? A precio de oro, ¿no? Se vendían muy bien. La Argentina experimenta un proceso de, bueno, que en la época se habla del milagro argentino, un proceso de expansión económica de características francamente excepcionales, ¿no? De manera que su inserción resulta enormemente exitosa, ¿no? En fin, en términos comparativos, bueno, un trabajador argentino ganaba más que un trabajador francés, más que un trabajador... En fin, Claro. una serie, se leían más diarios que por cabeza que en Francia, que en Alemania, etcétera, etcétera. De Y manera hay una que es expectativa, ¿no? De y una progreso expectativa mucho de más. progreso sumamente marcada, aun cuando comienzan a aparecer, como en todo proceso de cambio veloz, algunas voces temerosas, como Miguel Canel, Claro. que lamentan el cambio vertiginoso que se está operando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que algunos comparan con una ciudad campamento. Es tal el cambio, es tal la modificación, la transformación de la trama urbana, etcétera, etcétera, que estos cambios son visibles día a día. Para sí. todo no era positivo, Felipe. No, y será Miguel Canel justamente el que proponga a fin de siglo, La ley de el residencia. 899, la ley de residencia, ¿no? Un poco también esto que decía Oscar, del susto, en cierta forma, en torno a la aparición, por ejemplo, del movimiento obrero, de los Aclaremos que extranjeros. la ley de- La ley de residencia es Aclaremos que la una, ley de por eso digo, es una ley destinada a los extranjeros que van conformando el movimiento obrero, particularmente destinada a los anarquistas, que
eran La ley de quizás... residencia es una ley que permitía la La expulsión. expulsión de extranjeros, exactamente, la ley Exacto. 4144, sancionada en 1902, porque la presenta Cané, pero luego recién cuando aparece una federación obrera de carácter Con nacional. motivos de peligrosidad social, o sea, Sí. no era necesario haber delinquido ni nada. Sí, ¿no? y muy terrible porque en realidad esta ley lo que hacía era deportar al obrero extranjero al país de origen, donde probablemente lo estén esperando para matarlo porque venía aquí exiliándose. O sea que era una ley que hablaba de una vuelta atrás en torno a aquel prólogo de los hombres de buena voluntad, ¿no? Es decir, acá también tenía que ver con lo que dice Sarmiento, que chasco lo llevamos con la inmigración. Es decir, esperaban una cosa y pasó otra, ¿no? Es decir, hubo como una dinámica no esperada. La generación del 80 se desarrolla con represión, miseria, fraude. ¿Es cierto? Bueno, hay de eso, ya, así como hay prosperidad, también hay el aspecto que decía Oscar de libertad, pero a la vez un gobierno que no afloja las riendas del poder y mantiene conservadoramente las estructuras del poder, ¿no? Sí, pero fraude, por creo que ejemplo. la diferencia Al mismo grande, sí. tiempo, no, al mismo tiempo hay una voluntad del Estado de intervenir Claro. por ejemplo, en la trama urbana. Sí, sí, en la educación. En la ciencia aparece el higienismo, en la medicina. Mm. Y me parece que es interesante. El higienismo es un grupo de médicos que deciden que hay enfermedades que son sociales. Claro, Lo claro. cual para la época es extraordinario, Sí. que los médicos determinen que la enfermedad no es un estigma divino y tampoco es un accidente. Claro. Es el producto de una situación social severa, por ejemplo, falta de higiene pública, etcétera, etcétera. Me Cuestiones parece laborales. que tenemos como... Cuestiones laborales. Digo. Exactamente, como Claro. que hay un claro Era la oscuro. época de la tuberculosis, ¿no? Hay un claro oscuro que es permanente, ¿no? En los Claro. hombres del Sí, pero yo quiero 80. rescatar algo en el sentido del movimiento generacional que siempre entendiendo generación por la élite. En realidad Claro. no estamos hablando de Calfucurá, en fin, Exacto. o del proletariado Sí. incipiente que empieza a crecer y evidentemente no hay represión. Los 20 primeros años no existe represión. Buenos Aires es la capital del anarquismo y del socialismo. Es decir, hay un grado de tolerancia y de aceptación. Son los grandes contingentes humanos que son rechazados de Europa por falta de jornales, un poco lo que dijo Terán, y también por las ideologías, es decir, primeros republicanos que caen en España, llegan acá y, por ejemplo, bueno, que era el caso de López de Gomara, en el 90, bueno, ahí hay una ruptura interesante dentro del sistema que son la revolución del parque, la creación de la Unión Cívica, y un movimiento que en ese momento fracasa, pero que tardíamente, cuando sube Irigoyen, por ahí el propio López de Gomara, él había escrito una obra de teatro, Valor Cívico. Esa a mí es el antecesor de sainete criollo. Y Discúlpame, a mí me gusta que aclaremos todo lo que vamos diciendo. Revolución del Parque es la revolución, digamos, que encabeza a Lenin. Contra el juarismo. Contra Juárez Serra. Muy caracterizada. ¿Dónde se origina de alguna manera el radicalismo, la Unión Cívica Exactamente, Radical? frente a la corrupción, frente a la entrega del país, a los negociados con los ingleses, etcétera, aparece un movimiento complejo, pluriclasista, no es así, por un lado está Mitre, pero por otro lado está Lem, y allí en realidad, entonces, por ejemplo, otros órganos de expresión como puede ser Don Quijote, atacan sin compasión y provocan una reacción de la opinión pública, no digo solo en términos mediáticos, pero como algo muy importante. Nos han salido los colmillos para clavárselo, hundírselo a los pillos, ¿no? Bueno, y entonces es interesante esa otra faceta, que paralelamente al conservadorismo, que al fin de cuentas tardíamente se muestra represivo, Claro. pero son los mismos dientes que se mostraban en Europa, con la proscripción del socialismo en Alemania, en Italia, etcétera, etcétera. Y es la que viene la gente acá justamente a crear sindicatos y demás, ¿no? Tampoco, estamos hablando de la dirigencia, digamos, elite, pero también hay una dirigencia obrera muy importante, crea el Club Socialista, el Borba, 1882, muy tempranamente. Vamos a tener que ir ahora a un corte. Recordemos que la revolución del Parque fracasa. ¿Eso? Pero Militarmente, de alguna militarmente. manera significa de todas maneras la caída de... Pero es una De sucesión Juárez. de levantamientos después... 93, claro. Por supuesto. Vamos al corte, gracias. Una generación, el grupo del 80, fue un conjunto de hombres criados en los mismos colegios, el del Uruguay, el Nacional Buenos Aires o el Montserrat de Córdoba, que participaban en la misma ideología, usaban un mismo código y tenían sobre todo muy acendrado todo el pensamiento de los organizadores del país, fundamentalmente de Alberti. Cuando no recordamos lo que nos pasa,
recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Seguimos en Historia Confidencial hablando de la generación del 80 y le quería preguntar a Oscar Terán en qué sentido influyó la inmigración tanto para afianzar como para complicarle la vida a la generación del 80 y sus proyectos, ¿no? Bueno, es la realización de un viejo proyecto, de un proyecto fundacional, ¿no? La necesidad de incorporar masas extranjeras a la construcción de una nación moderna. Pero esto se va a convertir primero en que ocurren cosas que no estaban pensadas que ocurrieran de ese modo. En lugar de venir los del norte, vienen los del sur. Eso genera algún tipo de problemas. Pero yo creo que lo fundamental, ¿no? Si hay algo epopélico en la historia argentina, es el proceso de incorporación de masas excepcionales de extranjeros, sobre todo en tiempos como los actuales, donde países europeos lamentan y se horrorizan porque tienen un porcentaje de inmigración del 1.3%. En esos años, en la República Argentina, concretamente en la ciudad de Buenos Aires, y medido por la población masculina adulta, si uno entraba a un bar de la ciudad de Buenos Aires, encontraba que cada 5 personas, 4 eran extranjeras. De manera tal que el proceso de incorporación que efectivamente se logra a lo largo de 2 décadas es francamente excepcional y habla muy bien de la permisividad y de la capacidad de incorporar a esa masa de eso se ve muy claro en las obras de teatro de la época, ¿no? Por ejemplo, los sainetes, que los personajes eran italianos, españoles, de vez en cuando el cocoliche, hay toda una jerga dialectal que aparece como... Deben pagar un precio, naturalmente. Ahora que hablan de los italianos, proceso duro, ¿no? seguro. Ese es el famoso lugar común del crisol de raza, ¿no? Y esto está ocurriendo en todas partes del mundo. Digo, hay un criterio de nacionalización de las masas que tiene un carácter relativamente autoritario, digamos, ¿no? ¿Cómo eran las líneas internas de ese Perdón, antes quiero aclarar, lugar común yo no sé hasta qué punto, pues es sumamente original. Digamos, lugar común en el sentido que es lo que se asocia con ese momento, pero es de una novedad histórica. El hecho del entrecruzamiento, la frase, digo, ¿no? Evidentemente no, por eso, puntualizar ese aspecto, ¿no? Las internas, y bueno, internas son evidentemente cuestiones que hacen más a la... bueno, a la enseñanza, por ejemplo, a la cuestión de la moralidad, de las costumbres, bueno, el tema del matrimonio religioso y se reemplaza por el civil, lo mismo el cementerio, es decir, hay una especie de secularización de todas las costumbres. La enseñanza, no llega al máximo como en Uruguay, por ejemplo. La ley 1420 de enseñanza libre, obligatoria, etcétera. Laica obligatoria es heredera una avanzada evidentemente en el terreno, que después en las dictaduras militares ha ido retrocediendo olímpicamente. Hoy en día es casi una especie de emblema que algo real, en definitiva, porque la divisoria de aguas que hay en lo que respecta a la privada y a la pública. La igualdad de oportunidades no funciona, ¿no? Ya de las internas, y bueno, hay internas a nivel de los grupos más altos, entre, bueno, un poco decía, liberales o anticlericales, ¿no es así?, y católicos. Pero también hay más profundas cuando empiezan a aparecer, después del 90, bueno, los nuevos partidos populares, con la Unión Cívica, el socialismo, el movimiento anarquista, etcétera, ¿no? Y ahí entonces empieza una ruptura, un parteaguas, ¿no? Importante. Como una contracultura, ¿no? Exactamente. Ya, por ejemplo, para Juan B. Justo, el progreso ya no es la acumulación material de cosas, el maquinismo, etcétera, sino el estándar de vida de la clase obrera. Es un partido que surge, incluso como en España, el Partido Socialista Obrero Argentino, ¿no? Y muy más allá de lo que han dicho muchas versiones pedestres nacionalistas, con un hondo sentimiento patriótico, no es así de mejorar a la tierra, no es así de sentirse enseguida incorporado. Asimilación, además, ellos van a porque era un propugnar país como era la patria del cosmopolitismo, Buenos Aires en principio. Partidarios de la nacionalización, ¿no? De los extranjeros. ¿Qué pensás? Pensaba preguntarles a los dos cómo ven ellos la relación entre estos intelectuales y el Estado. Porque evidentemente, claro que acá hay una, vamos a decir, bajada de línea sobre esta masa inmigratoria. Entonces, ¿cómo se colocan estos intelectuales en relación al Estado? Oscar. Hay intelectuales orgánicos, ¿no? Son de los escasos intelectuales orgánicos que va a tener nuestra historia, cosa que es un dato bastante distintivo, ¿no?
donde la configuración del intelectual argentino, casi como una marca en el oído, lleva una relación muy conflictiva con el Estado, lleva un temor con el Estado, supone que la incorporación al Estado va a limar sus aspectos críticos, etcétera, etcétera. En el 80 uno encuentra un conglomerado estatal del cual forman parte efectivamente los intelectuales que tienen una visión consensuada, compartida y un proyecto común y operan de esta manera con una eficacia realmente excepcional. Algo que sorprende en esa generación es el modo como se plantean determinados objetivos y cómo el Estado es capaz de llevar adelante los objetivos planteados. Bueno, vamos a... Igual, pero me quería aclarar la ruptura que hay desde el punto de vista de la importancia del Estado casi nula. En general, lo que se plantea es la empresa y la propiedad privada como el sumum del sumum. Estamos hablando en términos de la influencia fuertísima que pudo haber de un autor como Heriberto Spencer, por ejemplo, El hombre frente al Estado, y al cual un Estado totalmente indiferente, y bueno, no sé si tanto como el neoliberalismo, pero en principio la idea de Spencer es cuanto menos se ocupen mejor, si no el Estado se transforma en una sociedad protectora de animales y termina fomentando a los incapacitados, ¿no? Una cosa bestial. Y después un autor muy importante. Algo que me gustaría que conversáramos ahora después del informe, del nuevo informe y del corte, que es, bueno, ¿qué relación tiene eso que aparece como elogiable, ¿no? Esa generación de 1880, que de alguna manera reivindica el liberalismo, en el buen sentido, con este neoliberalismo de hoy, al cual se le achacan prácticamente este infortunio en el cual estamos sumergidos hoy? La Argentina se integra a la economía europea y al mercado mundial como compradora de manufacturas y proveedora de materias primas. Aunque las vacas son más pesadas, la balanza comercial siempre nos será desfavorable. A la élite no le interesa invertir en la industria, no se preocupa siquiera en instalar lavaderos de lana o frigoríficos. Que lo hagan los ingleses, dirán con dudoso orgullo. Se sienten muy cómodos cobrando sus exportaciones en oro y pagando a sus empleados en pesos devaluados. Haciendo gala de un irresponsable egoísmo, suponen que todo lo que necesitan lo pueden importar. ¿Para qué producirlo aquí? Ante la falta de inversores locales, todas las tareas de infraestructura deben ser encaradas por el Estado. Así lo anuncia el presidente Roca en un discurso ante el Congreso. Mi opinión es que el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene. La verdadera política consiste pues en dejarle la más amplia libertad. El Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación y a levantar bien alto el crédito público en el exterior. A pesar de su declamada actitud liberal, Roca y su gente no ven al Estado como un simple árbitro o guardián del orden público. Le asignan un papel central en la formación de empresas privadas nacionales y en la instalación de compañías extranjeras. Aumentan notablemente las inversiones británicas en ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras. Consecuentemente, a 4 años de asumir Roca, la Argentina destina casi la mitad de sus ingresos al pago de las deudas contraídas con los bancos extranjeros. En poco tiempo, una verdadera telaraña de vías cubre la pampa húmeda, llevando los productos agropecuarios a los puertos. El 75% de la red ferroviaria está en manos británicas. Unos pocos kilómetros a cargo de empresas francesas y el resto, los ramales que daban pérdidas, en manos del Estado. Ese mismo Estado les garantiza a las compañías extranjeras un 7% anual de ganancias sobre el capital invertido y les regala miles de hectáreas a cada lado de las vías. La escasa población argentina no alcanza para poner en marcha los planes del gobierno. Los teóricos liberales soñaban con la llegada de anglosajones que impulsaran el desarrollo industrial del país. Los prácticos del 80 quieren mano de obra al menor costo posible. Bueno, ahí veíamos esta contradicción, ¿no?, en torno a la inmigración de la que estábamos hablando antes, esta cuestión de traer inmigrantes sajones para desarrollar la industria, pero un país que no ofrecía capacidad de ocupación en la industria, sino que era un país con un modelo agroexportador asentado y por supuesto los sajones iban más bien rumbeando para América del Norte, concretamente Estados Unidos, y aquí venían más bien los desocupados del campo que se van a instalar en Buenos Aires porque la tierra también estaba repartida y esta dificultad
para cumplir con la ley Avellaneda de inmigración, que prometía tierras y una cantidad de cosas que no se va a terminar de cumplir y que va a generar un paisaje urbano distinto al imaginado originalmente de este país de pequeños propietarios que algunos soñaron y que no se va a poder cumplir porque ya la tierra está dividida, pero en muy pocas manos. Vamos a un corte. La garantía de los ferrocarriles implicó el pago de una suma anual a la empresa del ferrocarril que llegó a representar más del 20% del presupuesto nacional, por ejemplo, en algunos años. Es decir, en la medida que el volumen de tráfico de ferrocarril no llegaba a cubrir la ganancia mínima que era garantizada a la empresa, el Estado Nacional tenía que hacerse cargo del pago de la diferencia. Cuando no recordamos lo que nos pasa, recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma. Así van llegando, cargados de hijos e ilusiones, sin dinero, expulsados de sus tierras por los gobiernos y el hambre, los inmigrantes. Los niños traen en sus retinas las dramáticas imágenes de persecuciones y fusilamientos que creían dejar atrás para siempre. Se abren oficinas de propaganda en toda Europa. El gobierno argentino garantiza tierras, trabajo, vivienda, felicidad, paz, libertad y un pasaje gratis en tercera clase. A poco de llegar, se enteran de la triste realidad. Las tierras ya han sido repartidas entre los dueños del poder. El trabajo escasea. La vivienda es el hotel de inmigrantes, un lugar donde la intimidad no existe y las ilusiones quedan incrustadas contra sus sucias paredes. Pueden permanecer en el hotel una semana. Después, deberán procurarse dónde vivir. La mayoría termina viviendo en los conventillos, viejas casonas que la gente bien había abandonado para trasladarse a Barrio Norte y Recoleta en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. Estamos hablando con Pacho de posibles comparaciones o líneas de proyección a la actualidad con el tema de la globalización financiera, el Estado ultramínimo. Bien, algo había dicho respecto a Spencer y su influencia, el mejor gobierno es el que menos gobierna, pero hay un autor más influyente todavía, ilustremente desconocido en esta época, pero que en su momento causó furor. Me refiero nada menos que a un tal llamado Samuel Smiles, fíjense qué nombre, uno de los precursores de los libros de autoayuda. Tipos como Sarmiento y Alberdi, Sarmiento y Mitre, en efecto, Alberdi ya había fallecido, escribían en sus libros cosas como: este libro hay que ponerlo bajo la almohada, es como la médula del león, que uno lo come y sale al día siguiente fortificado. ¿Fortificado qué? Para hacer negocios, tener iniciativa propia, el ahorro, la autoayuda, el deber, ese tipo de cosas, ¿no? Y ese tipo es el que estaba sistemáticamente propiciando la represión de los obreros ingleses que habían sido idealizados por Alberdi, maestro de la generación en parte del 80, como el operario, el maquinista inglés que iba a llevar a la locomotora adelante, y venía de una ultra civilización. Ahí aparece también el tema del desarrollo urbano como signo del progreso. Entonces, en esta obra, justamente lo que decía, no, los obreros ingleses cada vez hay que pagarle menos, porque si cobran un poquito más se van a la taberna y se emborrachan y se llenan de cerveza. Bueno, ese tipo de cosas... ¿Caballo y Martínez de Oz son la consecuencia de la generación del 80 de alguna manera? Mira, yo no diría en absoluto, porque estamos hablando de un movimiento generacional que no solo, es decir, a lo mejor podían defender la economía como la clave, digamos así, o el mercado como la clave del progreso, pero por otra parte tenía ideas que le sobraban por todos lados. ¿no? Pero además la generación del 80 de alguna manera seguía la idea de que la Argentina, la viabilidad argentina dependía de su incorporación a los intereses de alguna potencia, ¿no es cierto? Como en ese momento fue esencialmente Gran Bretaña, ¿no? No fue una generación que tuvo una especial valorización de las propias fuerzas nacionales, ¿no? No, pero hay una diferencia que los aleja mucho de Cavallo y Martínez de Oz, que es la defensa de la educación, ¿no? Digamos,
Cabal y Martínez destruyeron la educación pública. Yo digo que si ese como liberalismo objetivo, no preparó este neoliberalismo salvaje. No, el tema de relaciones exteriores, indudablemente, las relaciones carnales. Es decir, pues somos una perla de la corona británica, lo dijo el propio Roca. Así que después recién a fines de siglo aparece esta idea, vuelve otra vez a la Revolución de Mayo, que es la que trae también la Unión Cívica, el valor del civismo, el valor, digamos, de la militancia como ciudadano. ¿Es así? Eso es lo que trae el radicalismo. Y la idea de la América Latina como una unidad cultural y política, ¿no? La patria grande, etcétera, etcétera, que eso rompe muy grande. Después con la reforma del 18 se va todavía a profundizar más, ¿no? Oscar. Oscar, yo te quería preguntar, siguiendo esta línea, pero hay que volver un poco a esta idea de los intelectuales y el Estado. ¿En qué momento esta relación empieza a hacer ruido? El intelectual se siente de alguna manera decepcionado con lo que ve, con lo que está pasando. Bueno, la fractura abarca a los intelectuales y más que los intelectuales, ¿no? Efectivamente, esta élite, este grupo dirigente se cinde, se divide en la primera década del siglo pasado en torno al problema de la ampliación del mercado electoral. Claro. 1910, decís. Sí, y lo que va a ser la ley Sáenz Peña de sufragio universal masculino efectivo, ¿no? Hay sectores con Roca a la cabeza que dicen si aquí eso ocurre, va a pasar como en México, va a haber 1 millón de muertos. ¿no? El cuarto oscuro es para maricones, que no es el voto cantado, sino, es decir, que se anima a decir por qué va a votar, sino que va a ir nomás. Bueno, en la medida que se impone la línea reformista, ocurre aquello que no se imaginaban que iba a ocurrir. Que en lugar de triunfar las propias fuerzas, legitimándose a partir de una oposición que ya no se podía seguir conteniendo, triunfan los otros, ganan los otros, asciende Hipólito Yrigoyen con otro elenco, con otra representatividad social, con otro estilo político que resulta absolutamente sorprendente y disruptivo respecto de las costumbres acumuladas por esta élite. Alguien que registra muy perfectamente esto es uno de los promotores de la reforma electoral, como Joaquín B. González. Hacia 1920 Joaquín B. González observa que se ha equivocado, que la democracia es un régimen falso y no correspondiente con realidades como la Argentina, y que la Argentina debía haber seguido bajo un régimen de tutelaje que garantizaba el progreso, el ascenso social, etc. ¿no? Pero es un discurso melancólico respecto de aquella Argentina que ya no va a ser, uno de los grandes dilemas, el gran dilema político de la generación del 80 es cómo seguir manteniendo el poder de un país el cual había sido inundado, digamos, por la inmigración. El gran problema es qué hacer con las masas. Qué hacer con las masas y además con masas que tienen un fuerte sentimiento igualitario, un fuerte sentimiento de participación cívica y que van penetrando progresivamente. Y que vienen muy concientizados políticamente de sus países de origen. Sí, es una sociedad civil extraordinariamente móvil, mucho más móvil que en el resto de Hispanoamérica. Y con este criterio igualitarista que va a ser una marca definitivo, uno podría decir. Todavía hoy. Yo creo que eso hoy todavía está en pie. Hay un episodio muy interesante que marca las contradicciones de la élite, un poco en la línea de lo que decía Oscar, donde se puso el quiebre, ¿no? En 1904 se presenta el proyecto de Ley Nacional de Trabajo, para lo cual se le encarga años antes a alguien tan interesante como Vialet Macé, que haga su famoso informe sobre las clases obreras. Es una obra monumental donde el hombre recorre el país y señala las deficiencias de las condiciones de trabajo. La ley es una ley sumamente progresista, que curiosamente va a ser atacada por el anarquismo, que no quiere saber nada con una legislación estatal, y por los patrones que la ven como demasiado avanzada para la época, ¿no? Pero en definitiva, el roquismo, que había encargado a través de su ministro esta ley, en el Parlamento no la aprueba porque iba demasiado más allá de lo que quería y sabía hacer el roquismo, ¿no? Digo, ahí se ve un poco la contradicción entre lo que querían los intelectuales y lo que el poder estaba dispuesto a hacer, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo de esto que venimos hablando, ¿no? Esta ley que no se aprueba, digamos, ¿no? Un poco volviendo a la pregunta que había hecho Emma al principio de la ciencia, en efecto, y evocando también a don Joaquín, o el tío Joaquín de González, según le decían ahí en La Rioja, ahí aparece fuertemente la apuesta por el modelo científico, pero no solo en él, sino en la fundación de la misma ciudad de La Plata, prácticamente desde la nada, poniendo lo primero que pone el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, en fin, una biblioteca bastante importante donde se daban conferencias dominicales para competir con el cura en la iglesia, ¿no es así? Bueno, a cargo de un masón, un ilustre masón exiliado catalán, y crea una universidad moro experimental, ¿no? Es decir, trayendo a los mejores sabios
La Plata llegó a ser la segunda en importancia en física en el mundo después de Alemania. Por supuesto con gente que venía de Alemania también, ¿no? Pero, en fin, entonces ese apuesta por un lado a este grado de utopía científica, ¿no? También la ciencia es la que va a resolver los problemas, pero con un grado de discusión muy importante. En el fondo él está, digamos, con la idea de una universidad selectiva, un régimen tutorial de alumnos, ¿no? Muy también limitados, como podía ser la inmigración restringida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, después aparecen cosas perversas como la ficha antropométrica para clasificar a los como si fueran delincuentes, ¿no? De acuerdo al color de la piel, de los ojos, etcétera, etcétera, y que produce una, en fin, casi... ¿Cuál es la enseñanza que deja la generación del 80, hoy, digamos? ¿Qué es lo que deberíamos aprender de esa generación? Bueno, eso... Repitamos quiénes eran los integrantes, Roca, Wilde, Wild, ingenieros, Pellegrini, Joaquín B. González, Estrada, varios de los que hemos nombrado. ¿Cuál es la enseñanza que deja para hoy? Bueno, una pregunta previa si la historia enseña algo, cosa que es realmente dudoso, ¿no? Lo que a mí me parece admirable de esa generación, y reitero algo que ya dije, es la consistencia que tiene un sector dirigente de llevar adelante un proyecto, de imaginar un proyecto de modernización, y tener una eficacia extraordinaria para poder implantarlo. Frente a ejemplos donde proyectos semejantes no tuvieron ningún tipo de posibilidad de una implementación exitosa, valorando además logros objetivos de progreso en índices de alfabetización, por ejemplo. Yo creo sinceramente que el problema acá es la relación entre Estado y sociedad, porque se arma una matriz de un Estado que manda a una sociedad que es muy dinámica, pero al mismo tiempo no tiene suficiente autonomía. Y marco las leyes de la generación del 80. La ley 1420 es una ley obligatoria, bienvenida, pero es obligatoria. Hay que ir obligatoriamente a la escuela. 1420 es la ley de enseñanza. Exactamente. Laica, gratuita y obligatoria. Laica, etc. Después tenemos la ley de servicio militar obligatorio, en el 1, ¿no es cierto? Y después la ley electoral del 12, que también obliga al voto. Quiero decir, son todas leyes que van a construir ciudadanía. La ley electoral del 12 es la ley del voto universal y obligatorio. Exactamente. Ley Sáenz Peña. Son todas leyes que van a construir ciudadanía, son todas leyes importantes que nacen en el mundo de la generación esta, pero que al mismo tiempo establecen una relación entre Estado y sociedad muy vertical, a mi juicio. ¿Vos qué pensás? Yo pienso bastante bien después de todo lo que ha pasado en este país, ¿no? Pero creo que quizá lo más rescatable es la idea de la identidades múltiples del orden cultural, es decir, la posibilidad de vivir en un mundo donde un poco como se decía en la propaganda para atraer a los inmigrantes, en América nadie se siente extranjero. Esa fue la primera versión, después vino todo lo otro, es así del cosmopolitismo como una degradación del ser nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día con la importancia, uno de los grandes, así como puede uno llegar a esgrimir emblemas como somos todos judíos, no es así, o docentes con la capa blanca, somos todos inmigrantes, ¿no? Porque hoy en día con el grado de movilidad, de migraciones, etcétera, etcétera, creo que eso ha sido quizá la mayor enseñanza, ¿no? Bueno, ¿estamos acá, Felipe? ¿Querés agregar algo? No, creo que ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir un breve bloque más. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Salud. Gracias. Bueno, después de las guerras intestinas argentinas, de la capital contra el interior, de federales unitarios y de la matanza de indios del sur, la denominada campaña del desierto, el país queda vacío. Y ese gobierno liberal, o esa tendencia liberal triunfante en la Argentina, tomó el eslogan de Alberdi: gobernar es poblar. Por supuesto, no con poblaciones latinoamericanas, sino con europeos. Sarmiento lo dijo, lo escribió, el sueño era poblarlo con nórdicos, con poblaciones nórdicas, pero los nórdicos iban a Estados Unidos principalmente, no miraban hacia el sur, y entonces tuvo que conformarse solamente con italianos y españoles. Cuando no recordamos lo que nos pasa,
nos puede suceder la misma Bueno, cosa. estábamos terminando de discutir un poco, cada uno aportó lo suyo. Me quedó por decir simplemente que, bueno, creo que la generación del 80 tiene efectivamente una gran virtud, que es haber proyectado un país, cosa que hoy en día parece insólita, ¿no?, ante la ausencia de proyecto, y también tiene los defectos de una concentración de poder muy importante, es decir, esto de pase a administración de Roca, que efectivamente dejó afuera del sistema político a mucha gente, ¿no? Es decir, había una cuestión de Ahora, hay que exclusión. reconocer que el elogio a ultranza en la generación del 80 es lo que favorece la instalación de un sistema liberal que luego se transformará sin problemas en el sistema neoliberal de hoy. Bueno, es un antecedente, Es decir, por ¿no? eso es que está Interesante. tan exaltado, porque de alguna manera es lo que da sentido, prestigio. Sí, también esta idea de que las En los desbarres que luego se han producido, como bien vos decías, en nombre del liberalismo, ¿no es cierto?, cuando se han sido conservadurismos autoritarios, etcétera, pero que siempre han enarbolado el prestigio de la generación del 80. Sí, además la idea de que las élites son las que están las únicas aptas para gobernar, también también es un clima de época, ¿no? Digo, también es cierto que tampoco conviene traspolarlo tanto a la actualidad. Pero también es cierto lo que se dijo de alguna manera hoy, que es que la generación del 80 dejó muy de lado a lo más nacional, ¿no es cierto?, del país. O sea, había una convicción que arrastraban de muchos de nuestros prohombres, de Alberdi, de Sarmiento, etcétera, de que con lo que aquí había no se hacía un país, ¿no? Sí, tenía que ver también con este modelo de importar de todo, que incluía también la cultura, seguramente, ¿no? Claro, Que formaba parte del modelo agroexportador. Que sigue siendo hoy, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sí, esperemos que cambie. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!